Clara Vieira siempre creyó que su familia solo guardaba las heridas comunes de la dictadura, ausencias, silencios, nostalgias. Pero todo cambia cuando su abuelo Salvador, es líder estudiantil y héroe local, es arrestado y acusado del asesinato de una antigua compañera de luchas, Beatriz Vilas Boas. En medio del escándalo público y de un juicio marcado por la corrupción y la manipulación, Clara se lanza a una búsqueda desesperada para probar la inocencia de su abuelo y destapar las cicatrices profundas que unen el pasado con el presente. Hurgando entre cartas viejas, fotos desvaídas y listas ocultas, Clara descubre que el caso contra Salvador es solo la punta de una red siniestra. Las mismas autoridades poderosas de ayer siguen silenciando, amenazando y desapareciendo a quien se atreva a desenterrar la verdad. Testigos desaparecen, abogados son perseguidos, periodistas reciben órdenes de callar y viejos amigos muestran cuánto del miedo todavía llevan en la mirada. A cada paso, Clara se ve obligada a madurar frente a conspiraciones que atraviesan generaciones. Entre sueños de duda y ráfagas súbitas de valor, debe decidir, callar y proteger lo poco que le queda, o desenterrar secretos peligrosos, aunque eso ponga en riesgo a todos, especialmente cuando se da cuenta de que todavía hay nombres escritos para morir. En un ambiente asfixiante de amenazas y resistencia, la protagonista se une a viejos aliados de su abuelo, jóvenes activistas, custodios honestos y periodistas movidos por una chispa de esperanza. Perseguida bajo la lluvia, enfrentada en tribunales y acechada por llamadas anónimas, Clara solo se sostiene con la fuerza de su amor y de la memoria familiar. Si la justicia calla, que la memoria grite. En el choque entre un poder corrupto y la lucha por la verdad, cada documento, cada carta rota y cada nombre olvidado resignifican el presente y el futuro. Bajo la lluvia del pasado es un thriller político y psicológico, donde la inocencia es ambigua y la libertad se paga caro, pero callar cuesta todavía más. Al final, las palabras de Salvador impulsan a Clara más allá del miedo. Nunca permitir que la lluvia borre lo que la historia necesita recordar. Y cuando se abren las cortinas del tiempo, surge la certeza de que el verdadero juicio apenas comienza cuando, por fin, las víctimas tienen voz. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1: El corredor de la muerte. El frío de la celda se colaba por cada grieta de los gruesos muros, calando hondo, como si quisiera morder los huesos del viejo Salvador Vieira. Era una noche como tantas otras en la penitenciaría de San Bartolomé, pero Salvador sentía que esa oscuridad era distinta. Afuera, la llovizna dibujaba líneas inciertas en las ventanillas mugrosas, y el aroma terroso después de la lluvia se mezclaba con el hedor rancio a humedad y desinfectante barato que impregnaba el aire. A sus 86 años, tras una vida dedicada a enseñar historia y a criar a su única nieta Clara, Salvador miraba la pequeña colchoneta como si esa fuera la última repisa del mundo, el borde mismo del abismo. Sus manos, llenas de cicatrices y manchas de la edad, temblaban, no de frío, sino de la ansiedad dulce y amarga que se arrastra por el corredor de la muerte. El tic-tac de un reloj antiguo, colocado alto en la pared para evadir fugas y suicidios, marcaba rítmico, implacable. Faltaban 24 horas para su cita con la corriente, para su encuentro con la silla eléctrica. Los custodios solían hablar bajo y caminar despacio en esa área, el silencio era casi una regla. Salvador había aprendido a escuchar esos pequeños detalles, el rechinar solapado de las botas, el chasquido de llaves girando en la cerradura, el zumbido lejano de una radio en la oficina principal. En el fondo, ese sonido era su única compañía en las noches insomnes. Leticia Franco, la joven guardia de rostro sereno y cierto dejo de lástima en los ojos, fue la única que vio más allá del uniforme naranja. A esas horas, se deslizaba por el pasillo con una taza de té humeante. La brisa de su paso dejaba escapar el perfume tenue de jazmín que ella usaba con discreción. «Señor Vieira», susurró ese lunes, con una voz tan suave que Salvador pensó que quizás la había imaginado. Él levantó la vista. Su mirada cansada conservaba un brillo casi terco, ese destello que solo poseen los hombres que se niegan a olvidar su dignidad. Leticia le acercó la taza a través de los barrotes. El vapor se enroscó en su rostro,
llevándole recuerdos lejanos de tardes tibias en el jardín de su casa, cuando Clara era pequeña y el mundo no era este lugar gris y sin tiempo. ¿Por qué no dice la verdad, don Salvador? Leticia se atrevió. Todos aquí dicen que usted es inocente. ¿Por qué calla? Un nudo le apretó la garganta. Se llevó la taza a los labios, el sabor del té con canela entibiándole el pecho. Cierra los ojos, los recuerdos desfilaron eléctricos. La risa de Clara, el perfume de la tierra húmeda, los colores violentos de los rosales al atardecer. Pero no era el frío de la celda lo que lo hacía temblar, sino el peso de tantos años de secretos. A veces, Leti, susurró él, con la voz deshilachada por el tiempo y la tristeza, el silencio salva más vidas que la verdad. Y otras, es el peor de los crímenes. Leticia tragó saliva. Apreciaba a ese hombre, y aunque estaba prohibido, comenzó a sentarse a veces por la noche frente a su celda, contándole historias de su infancia en Oaxaca, del olor de los tamales recién hechos los domingos, del miedo que le daban de niña los truenos, pero también de la esperanza. En la mano de Salvador, la única foto permitida en su celda temblaba. Clara en su graduación, la sonrisa enorme, el pelo revuelto por el viento. Era su tesoro, el último refugio ante la dureza de ese mundo que lo había convertido en un monstruo para la prensa. Afuera, los periódicos amarillentos gritaban su culpabilidad en tipografías negras: anciano asesina a empresaria filántropa. A cada día llegaba menos correspondencia para él. Sus pocos amigos, temerosos, sus exalumnos, confundidos. El reloj daba las 23:43. Sabía que ese tic-tac era una cuenta regresiva. En algún lugar del pabellón, un alcaide malhumorado resopló, mientras los ecos metálicos de las puertas resonaban. Salvador exhaló largo, el aire frío de la celda raspándole el pecho. Una parte de él quería gritar, otra quedar en silencio, como cuando uno siente que si respira muy fuerte, el universo puede desmoronarse. Clara, su nieta, no había dejado de pelear por él, lo sabía. Había visto en sus ojos la desesperación, la furia contra un sistema dispuesto a enterrar la verdad. Clara le recordaba a Beatriz, la mujer muerta que ahora era la sombra de todos sus días. El olor del jazmín de Leticia, el sabor amargo del té, el rumor de la lluvia sobre los techos de lámina. Toda la vida de Salvador, desde su infancia bajo la dictadura hasta ese corredor de muerte, cabía ahora en esos detalles mínimos. Por primera vez en muchos años, sintió miedo real. Pero incluso más fuerte que el miedo era el amor, ese amor por Clara que lo mantenía en silencio, porque había promesas que aún debían cumplirse, secretos demasiado grandes para ser revelados en voz alta. Y así, mientras afuera el mundo giraba sin volver la vista, Salvador aceptó el peso de su noche más larga. La esperanza, sin embargo, todavía respiraba sutil entre el olor a humedad y canela. Capítulo 2: Las rosas de marzo. El rumor de la ciudad se deslizaba como un susurro vago a través de los cristales empañados. Afuera, en el patio trasero, Salvador Vieira, arrodillado entre los rosales, sentía el frescor de la mañana filtrarse por su vieja chamarra de mezclilla. El aroma terroso y un poco dulzón de la tierra recién regada colmaba el aire, mezclándose con el perfume inconfundible de las primeras rosas de la temporada. Frotó con esmero el tallo de uno de los capullos, notando en los dedos la aspereza de las espinas y la humedad pegajosa de la savia. Dentro de la casa, Clara preparaba el té de la tarde como cada día. El zumbido del hervidor y el rítmico golpeteo de la cuchara contra la taza eran sonidos familiares, casi reconfortantes. A la joven le gustaba ese ritual. Medía las hojas de té con precisión, añadía la canela y los clavos en su justa medida, procurando que el vapor llenara la cocina de un aroma cálido, envolvente, que la hacía sentir a salvo. A través de la ventana, veía la figura encorvada de su abuelo, recortada contra el sol. Pensó en cuánto había envejecido últimamente, como esos hombros amplios de su infancia parecían ceder un poco más cada día al peso invisible de los años. «Abuelo, el té ya está listo», gritó, y su voz rebotó casi juguetona por el pasillo. Él se incorporó despacio, sacudiendo la tierra de las rodillas, y cruzó el patio pisando con cuidado entre los rosales. Sus botas viejas dejaron huellas leves en el lodo. Al entrar, un golpe de aire templado y azucarado, a galletas recién horneadas,
le suavizó el ánimo, arrancándole una sonrisa cansada. Salvador se sentó a la mesa, los nudillos aún rígidos del trabajo en el jardín. Sus manos temblaban apenas, un temblor que él disimulaba llevando la taza a los labios y sorbiendo el líquido espeso y fragante. El silbido de la tetera y la risa desigual de Clara tejieron una sensación de hogar, de aquellos años en que la familia estaba completa y los temores del mundo parecían quedar del otro lado de la puerta. Un noticiero sonaba abajo en el fondo, la voz de la presentadora rellena de lugares comunes y promesas vacías. El té burbujeaba humeante. De pronto, la transmisión ordinaria se cortó, reemplazada por el chirrido urgente de una alerta especial. Clara sintió el corazón en la garganta. Salvador se quedó inmóvil, las manos crispas. Noticias de última hora, anunció la presentadora, la tensión evidente en cada sílaba. La empresaria y activista Beatriz Vilas Boas fue encontrada muerta en su despacho este mediodía. Las autoridades investigan su pasado universitario y posibles vínculos con figuras de la dictadura. El mugido cerámico de la taza al caer y quebrarse en el suelo no pudo ocultar el silencio pesado que siguió. Clara se giró, la piel erizada, y vio en el rostro de su abuelo, tan sereno siempre, una sombra que nunca había conocido. Un miedo antiguo, ancestral, clavado en la gestualidad de los ojos agrietados. «Abuelo, ¿qué tienes?», musitó ella, acercándose deprisa. Él intentó balbucear una respuesta, pero un golpe sordo sacudió la casa. Un chillido de bisagras, un estrépito de botas y voces fuertes. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe como si la hubiera tumbado el viento. Un grupo de hombres con uniformes azul marino irrumpió en la cocina, trayendo consigo el olor metálico de las armas y el sudor de la tensión. Un oficial de ceño fruncido, con la placa resplandeciente al pecho, alzó la voz con autoridad. «Salvador Vieira, queda usted formalmente detenido por el asesinato de Beatriz Vilas Boas». La confusión estalló. Clara, frenética, trató de interponerse. El aroma a tierra mojada se mezclaba con el dulzor del té derramado en el suelo. Las galletas se enfriaban sobre la mesa, olvidadas. Uno de los policías la apartó, el tacto de la tela áspera y fría del uniforme contrastando brutalmente con la suavidad del abrazo que minutos antes compartían. Salvador, en medio de aquella tormenta de voces y relámpagos, halló la mirada de su nieta. Allí, en ese instante que pareció eterno, le donó su único consejo. «Clara, hagas lo que hagas, no revuelvas el pasado. Hay heridas que se pudren si las destapas». El clic de las esposas sonó más fuerte que cualquier voz. Mientras lo conducían a la patrulla, las botas de los policías pisotearon las rosas. Los pétalos, rojos, rosados, blancos, se mezclaron en la tierra removida. En medio del caos, los ojos de Clara captaron algo, un sobreañejo, sepultado a medias bajo el lodo, como un mensaje olvidado por el destino. El olor de las rosas destrozadas llenó la tarde. El eco de la sirena, el llanto mudo de Clara y la fragancia a promesas rotas parecían anunciar que la tempestad apenas comenzaba. Capítulo 3. Fragmentos del pasado. La noche cayó temprano sobre la casa vacía de los Vieira. La ausencia de Salvador flotaba como una niebla densa. Clara permanecía sentada junto a la ventana que daba al jardín, los codos apoyados sobre el alféizar, mirando sin ver los rosales devastados. Afuera lloviznaba, las gotas caían suaves y monótonas, arrastrando el aroma dulzón de la tierra removida y el amargor de los tallos rotos. Todo parecía impregnado de pérdida, la casa, el aire, el murmullo lejano del tráfico. Horas antes, cuando la policía se fue, Clara permaneció paralizada, sintiéndose más pequeña que nunca. El frío se colaba por las rendijas y, por primera vez en años, la casa le pareció hostil, un lugar extraño habitado por recuerdos a punto de volverse fantasmas. Solo cuando el silencio fue tan aplastante como para hacerle doler los oídos, se levantó a limpiar el desastre. Encontrar el sobre entre la tierra revuelta la sacó de la inercia. Estaba manchado y húmedo, con los bordes corroídos por el tiempo. Sentía entre sus dedos el crujir áspero del papel, como si sostuviera un pedazo frágil de historia. Lo abrió con cuidado, conteniendo la respiración. Dentro, halló unas fotografías,
una lista arrugada y una carta atada con hilo rojo. El olor a papel viejo y a humildad la envolvió, transportándola a otra época. Al observar las fotos, su corazón palpitó con fuerza. En una, su abuelo y una mujer joven, desconocida para ella, sonreían rodeados de varios estudiantes. Parecía una celebración. Al reverso, con tinta ya desvaída, podía leerse Universidad Nacional, 1983. Luchamos por la memoria. La imagen estaba rasgada en una esquina y manchas oscuras cubrían los márgenes, como si alguien hubiera querido borrar algo, o algún recuerdo les pesara demasiado. La lista era incluso más inquietante. Nombres y apellidos, algunos subrayados y otros tachados. Al lado de algunos había fechas y palabras como desaparecido, exiliado, colaborador. Notó el nombre de Beatriz Vilas Boas, el de Salvador y otros más desconocidos. El pecho se le apretó, era evidente que en esa lista se guardaba un secreto, tal vez un peligro. La carta era breve, escrita a mano con una caligrafía nerviosa. Salva, si alguna vez llega el día en que nos busquen, no dejes que caiga todo sobre los inocentes. Hay cosas que la justicia no puede reparar. Te quiero. B. El perfume del papel era tenue, pero Clara pudo distinguir un fondo de lavanda y algo metálico, como lágrimas secas. Leyó la nota una y otra vez, sintiendo un escalofrío. Todo lo que hasta ese momento había barrido bajo la alfombra de su familia parecía brotar de golpe, irrumpiendo su paz y llenando los rincones de sospechas. Por la ventana, el resplandor de un rayo iluminó el jardín destrozado, y el retumbar del trueno la sacó de sus pensamientos. Un súbito impulso la llevó a la computadora. Si quería salvar a su abuelo, debía entender que se escondía detrás de todo ese silencio. Sabía que la policía, y sobre todo los medios, estaban ansiosos por pintar a Salvador como un monstruo, más fácil de condenar que de proteger. Encendió su laptop y tecleó con dedos torpes. Ingresó a bases de datos del periódico donde trabajaba, cruzó nombres en la lista con archivos históricos y encontró un patrón. La mayoría eran activistas durante la dictadura, varios relacionados con desapariciones forzadas en los años 80. Algunos, como Beatriz y su abuelo, habían sobrevivido, otros nunca volvieron a ser mencionados en registros oficiales. El horror de la represión y sus cicatrices invisibles aún recorría la historia de la ciudad. El teléfono de casa sonó, rompiendo la quietud. Al levantarlo, esperó la voz de su abuelo o tal vez de algún pariente. Pero era una llamada muda. Al otro lado, solo se escuchaban respiraciones tensas y, al fondo, un murmullo como de páginas pasando rápidamente. El miedo subió por su espina. ¿Acaso alguien sabía que tenía ese sobre? Colgó de golpe. El ambiente se llenó de una ansiedad viscosa. El viento arremolinaba hojas contra el ventanal, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Subió al cuarto de su madre, que apenas había cambiado desde que ella se fue. Olía a ropa guardada y a flores secas. Allí escondió el sobre, entre los pliegues de un viejo álbum familiar, sintiendo que esa acción era tanto protección como traición. Al regresar a la sala notó la luz titilante del televisor aún encendido. En la pantalla, el rostro serio del juez Álvaro Torres, quien presidía el caso, respondía preguntas de la prensa. La justicia será implacable con quien atente contra la integridad de esta nación, declaró, la boca apretada y los ojos hundidos. Clara se estremeció. Le pareció ver, por un instante, una mueca de temor en el gesto del juez, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se sirvió una taza de té ya frío, buscando el consuelo del calor y los días idos. El sabor era insípido, casi triste. De pronto, comprendió, su vida no le ofrecería paz hasta que no trajera todo a la luz. Comprendió con un nudo en la garganta que el pasado que su abuelo le pidió olvidar era ahora la única llave para salvarlo. Fuera, la lluvia seguía cayendo y, con cada gota, el misterio se hacía más espeso, como si la casa entera latiera con recuerdos y silencios que exigían ser escuchados. Capítulo 4. El juicio de Salvador. El salón del tribunal parecía más frío de lo normal aquel día. Los altos ventanales no dejaban entrar mucha luz. Cortinas pesadas amortiguaban el murmullo del exterior y la penumbra llenaba el ambiente de una tensión difícil de explicar.
El aroma antiséptico de los pasillos se mezclaba con el sudor nervioso de los presentes, y el eco de pisadas y toses recorría las bancas de madera oscura. Salvador Vieira, con el uniforme naranja de presidiario, entró escoltado y esposado por 2 guardias. Caminó erguido, pero su paso era lento y sus ojos, aunque firmes, reflejaban el cansancio de noches en vela. A pesar de todo, conservaba una dignidad silenciosa, la cabeza alta a pesar de los susurros que lo acompañaban. Cruzó el salón bajo la mirada de la prensa y del público ansioso de un espectáculo. Clara estaba sentada en la segunda fila, apretando entre las manos una libreta de tapa dura. Sus nudillos pálidos y la respiración entrecortada mostraban su ansiedad, aunque sus ojos no perdieron ni un segundo los movimientos de su abuelo. Miguel Vasconcellos, el abogado de Salvador, se inclinó y le susurró algo al oído, recibiendo un leve asentimiento. En la tarima, el juez Álvaro Torres tenía la expresión marmórea de un hombre acostumbrado a las decisiones severas. Nadie podía adivinar lo que pasaba por su mente, pero la forma en que evitaba mirar a Salvador indicaba una incomodidad casi oculta. El estruendo del mazo abrió la sesión. El fiscal era un hombre alto y delgado, con gestos estudiados y voz grave, afilada como cuchillo. Comenzó relatando los hechos: la muerte de Beatriz Vilas Boas, la supuesta presencia de Salvador en el lugar, las pruebas irrefutables halladas en su casa. El aire parecía espesarse a cada palabra, convertidas ya en un veredicto antes de iniciar la defensa. Presentaron una serie de pruebas: una bufanda de Beatriz encontrada en el jardín de Salvador, registros de llamadas hechas desde su teléfono la noche del crimen, y el testimonio del capitán Romeu Bastos, el policía encargado del caso. Su relato era frío, mecánico, como si narrara una historia ajena, describiendo los movimientos del presunto asesino con precisión quirúrgica. Pero Clara, con su instinto periodístico, detectó inconsistencias, horarios que no cuadraban, detalles imprecisos sobre la ubicación exacta de las pruebas. Los testigos desfilaban con rapidez. Marta, la vieja gobernanta de Beatriz, compareció con el rostro cubierto de luto y la voz temblorosa. Dijo haber visto a Salvador cerca de la mansión esa noche, aunque no pudo precisar la hora ni dar detalles de su conversación. Algunos asistentes lloraban en silencio, tocados por el drama, otros miraban con sospecha cada gesto de Salvador, convencidos ya de su culpa. Durante una pausa, Clara salió al pasillo. El aire era denso, cargado de murmullos y miradas de reojo. Aprovechó para revisar la lista que había encontrado, buscando nombres conocidos. Entre los apellidos, uno resaltaba: Torres. El mismo apellido del juez. Los pensamientos la golpearon con violencia. ¿Y si la relación de su abuelo con Beatriz y los demás activistas era mucho más profunda? ¿Y si el juicio era una vendetta silenciosa, un ajuste de cuentas que iba más allá del crimen que se le imputaba? Cuando se reanudó la sesión, el abogado de Salvador pidió la palabra. Su defensa fue apasionada, aunque limitada. Solicitó analizar de nuevo las pruebas, argumentando que había inconsistencias en la recolección de evidencias y señalando el rápido cambio del equipo investigador. El juez Torres, sin embargo, rechazó con firmeza cada requerimiento adicional. Al final del día, mientras parecía desmoronarse toda esperanza, Clara sintió de pronto una corriente gélida recorrerle el cuerpo. Notó al juez girar levemente el rostro hacia Salvador, y por un instante sus miradas chocaron como relámpagos. En ese cruce hubo algo: un miedo hondo, una súplica muda, una advertencia ancestral. Torres cerró la sesión sin mirar a nadie más, ordenando continuar con el juicio la mañana siguiente. Afuera, el crepúsculo teñía la ciudad de naranjas y violetas, y la multitud se arremolinaba en la escalinata del tribunal. Reporteros vociferaban, sus cámaras como ojos encajados en rostros ávidos de escándalo. Clara salió cabeceando entre empujones y preguntas, el eco de la campana de la iglesia marcando la hora lejana. En el coche, al cerrar la puerta, un llanto mudo le recorrió el pecho. El olor a rosas marchitas de un ramillete olvidado en el asiento la devolvió a la mañana en que todo cambió. Pensó en su abuelo bajo el neón blanquecino y las cámaras de seguridad, en los recuerdos que faltaban, en las cartas arrugadas, en la mirada asustada y austera del juez. El juicio apenas comenzaba y la verdad, pensó,
Era mucho más pesada y dolorosa de lo que jamás se habría atrevido a imaginar. Mientras la ciudad se perdía en luces y sombras, Clara supo con certeza que debía ir más allá de las palabras y los documentos oficiales. Si quería salvar a Salvador, tendría que enfrentarse a un pasado que, más allá de la sala de juicio, seguía escribiendo su propia condena en el corazón de todos los involucrados. Capítulo 5. Secretos entre líneas. La mañana amaneció gris y húmeda. El sonido constante de la lluvia escurriendo por los techos parecía cubrir todos los murmullos de la calle. Clara, sentada en la mesa de la cocina, jugaba distraída con la cuerda roja que había atado la carta hallada la noche anterior. Tenía la piel de los dedos entumecida y los ojos hinchados de tanto repasar las listas y fotografías bajo la luz tenue del flexo. La casa parecía diferente, opresiva, como si guardara secretos en cada rincón. El aroma del café, fuerte, recién colado, era la única cosa familiar. Sin embargo, ese olor ya no le traía consuelo. Le recordaba las madrugadas repasando archivos junto a su madre, buscando algún detalle perdido en las historias viejas donde Salvador siempre era el héroe. Tomó fuerzas para marcar el número de la Universidad Nacional, donde había sido tomada una de las fotos encontradas en el sobre. Tras varios timbres y un diálogo impersonal con la secretaria, logró comunicarse con el archivo histórico. Se presentó como periodista, maquillando la voz con una seguridad que no sentía, y solicitó información sobre los nombres de la lista, estudiantes y activistas señalados en esos años de tiniebla. Mientras esperaba respuesta, Clara hojeó la agenda de contactos de Beatriz Vilas Boas que había encontrado entre las cajas viejas de su madre. El aroma a cuero y hojas amarillentas le provocaba náuseas y nostalgia. Siempre había detestado ese olor a libros arrumbados, pero ahora todo ese pasado cobraba vida en sus manos. Subrayó cada nombre coincidente: Beatriz, Salvador, Marta, y un tal Arturo Torres. El apellido la estremeció. ¿Podría ser un pariente del juez? Decidió buscar a Marta, la gobernanta de Beatriz, única testigo con acceso directo a la víctima las últimas horas. Llamó varias veces hasta que, entre sollozos y vacilaciones, la mujer aceptó reunirse con ella en la cafetería de un mercado cercano. El aire olía a pan dulce y café requemado, el ambiente cálido contrastando con la humedad exterior. Marta llegó con una sombrilla mal cerrada, el rostro teñido de miedo y culpa. Sus dedos jugaban nerviosamente con las cuentas de un viejo rosario. Miraba a todos lados antes de hablar, como temiendo que una sombra surgiera de cualquier rincón. «Señorita Clara», musitó, «doña Beatriz estuvo muy inquieta esa última semana. Recibía llamadas raras, no dormía, y mandó quemar muchos papeles. Temía que algo del pasado regresara». Clara tragó saliva. Recordó entonces la advertencia de Salvador y las palabras en la carta de Beatriz: «Hay cosas que la justicia no puede reparar». Sus manos sudaban sobre la libreta. ¿Sabes si mi abuelo tenía motivos para matarla? Marta negó con energía, el rostro flácido iluminado por la convicción. Don Salvador nunca haría daño a nadie. Él y la señora se querían, después de todo lo que vivieron, eran como hermanos. Pero ambos sabían cosas peligrosas, cosas de esa época. La voz de Marta se fue quedando entrecortada. De pronto, bajó aún más el tono y susurró, apenas moviendo los labios: «La noche en que murió la señora Beatriz, hubo una visita después de que tu abuelo se fue. Un hombre alto, de gabardina, al que la señora le tuvo miedo. No era la primera vez que venía. Nunca lo vi de frente, pero una vez escuché que Beatriz lo llamaba juez». La mención del juez hizo que Clara sintiera hielo bajar por la espalda. Su corazón latía tan rápido que apenas pudo controlar la voz para despedirse. Tomó notas atropelladas, agradeció y salió al aguacero. El suelo del mercado olía a fritanga y hojas podridas, la brisa mojaba sus mejillas, mientras sus pensamientos giraban en espiral. Regresó a casa empapada y revisó, una vez más, cada documento. En la lista, encontró también el nombre de Arturo Torres, subrayado y con la anotación: colaborador justicia. Corrió a la computadora y buscó archivos antiguos de periódicos digitales. Arturo Torres, hermano mayor del juez Álvaro,
Había ocupado un puesto clave durante la dictadura, liderando investigaciones contra activistas universitarios. Pocos años después, desapareció misteriosamente. El Poder Judicial nunca dio explicaciones. De pronto, una idea inquietante surgió en la mente de Clara. ¿Era este caso una venganza silenciosa de la familia Torres? ¿Había alguna cuenta sin saldar entre ellos y Beatriz, Salvador y los demás? El miedo y la adrenalina la empujaron a estudiar de nuevo las pruebas del juicio. Las llamadas desde el teléfono de su abuelo habían sido hechas justo después del asesinato, pero ningún registro probaba que fue él quien las realizó. Es más, existían lapsos vacíos en la secuencia de eventos aportada por la policía. Pasó la tarde revisando grabaciones, recortes y declaraciones. El olor frío de la casa era ahora el de la noche cayendo, las horas entre suspiros y café frío. Cuando el teléfono sonó de nuevo, contestó con el corazón en la mano. Una voz metálica, filtrada, soltó una amenaza: «Deja de husmear o terminarás como tu abuelo». La llamada le arrancó un grito ahogado. Cayó de rodillas entre papeles y notas agitadas, temblando mientras la lluvia no paraba de golpear la ventana. Comprendió, con miedo y determinación, que el verdadero juicio se estaba librando lejos del tribunal, uno donde cada palabra, cada recuerdo y cada vínculo era vital para romper la red de silencio que asfixiaba a su familia. Con la piel de gallina y los ojos ardiendo de cansancio, Clara prometió no rendirse. El pasado que los perseguía solo podría enfrentarse con la verdad desnuda, aun si dolía más de lo que nunca imaginó. Afuera, la tormenta seguía, llevándose consigo los secretos que aún debían ser desenterrados. Capítulo 6. Testigos silenciados. La lluvia había cesado por fin, dejando el aire cargado de tierra húmeda y hojas trituradas en la banqueta. Clara recorrió las calles con el corazón apretado, mirando de reojo cada sombra mientras avanzaba entre charcos y portales oscuros. Había pasado la noche en vela, repasando las palabras de Marta, la gobernanta, y la advertencia telefónica que aún le retumbaba en los oídos. Esa mañana, apenas amaneciendo, contactó a uno de los nombres de la lista: Andrés Trujillo, ex guardia de seguridad de Beatriz Vilas Boas. Había logrado dar con él tras horas de llamadas y mensajes insistentes. Andrés aceptó verla, pero fue claro en el mensaje: nada por teléfono. Nos vemos en la vieja terminal de autobuses, rápido y sin testigos. El lugar era lúgubre, un edificio abandonado con un olor penetrante a orines y cartón mojado. Clara llegó puntual, tiritando bajo su abrigo empapado, el eco de sus propios pasos retumbando en el pasillo desierto. Unos gatos escarbaban en la basura, y en el fondo resonaban golpes secos, quizás de alguna puerta mal asegurada. Andrés la esperaba sentado en una banca metálica, encogido, con la gorra calada y una cicatriz fresca en la mejilla. Su mirada estaba cansada, pero no apagada. Cuando Clara se acercó, el hombre la miró a los ojos, con miedo, sí, pero también con una súplica muda de ayuda. «No sé en qué me estás metiendo», susurró, sin mirarla de frente. «Ya intentaron callarme antes». Sacó del bolsillo una hoja arrugada, fotocopias de unos depósitos bancarios recientes, cantidades inusuales para un exguardia desempleado. Clara las tomó, temblando, mientras sentía el latido desbocado en las sienes. Después de la muerte de Beatriz, vinieron hombres extraños. Me ofrecieron dinero a cambio de declarar lo que quisieran. Primero pensé que era para limpiar el nombre de alguien, pero luego empezaron las amenazas. Me dijeron que si hablaba de más, me iba peor que a la patrona. Andrés miraba nervioso hacia las puertas, alguien pasó afuera, y ambos contuvieron la respiración. El silencio pesaba, entrecortado solo por el tin-tin de gotas cayendo de una gotera. Clara sentía que cada minuto en ese lugar era riesgo puro, pero necesitaba seguir. ¿Viste algo la noche que mataron a Beatriz? Él asintió, tragando saliva. Vi a un hombre salir de su casa, no era tu abuelo. Era alto, llevaba un abrigo negro y se movía con prisa. No me dejaron decirlo en la declaración. Cuando llamé a la policía, ya estaban ahí, como si supieran lo que iba a pasar. Me callaron con golpes y amenazas. Las palabras cayeron como piedras sobre Clara. El testigo clave había sido coaccionado. Respiró hondo,
el aroma rancio del lugar mezclándose con su propio miedo. Guardó las pruebas y salió corriendo, sintiendo el peso de los ojos que la seguían. De camino a casa, la ciudad le pareció más hostil que nunca. Miradas fugaces se escondían tras cortinas, los coches pasaban demasiado rápido y el canto de un vendedor ambulante pareció burla. El corazón le martillaba al recordar cómo, en el juicio, el testimonio de Andrés fue simple y ensayado, como si solo repitiera lo que otros le habían puesto en la boca. Más tarde, mientras revisaba los documentos en la sala silenciosa, sintió otra vez la presencia de algo oscuro rondando su casa. La tarde se volvía espesa y pesada. De pronto, un golpeteo leve y tenso en la puerta la sobresaltó. Abrió con recelo, y se sorprendió al ver a Leticia Franco, la joven guardia de la prisión. Leticia entró con los zapatos mojados y los ojos llenos de angustia. No sé en quién confiar, le confesó entre susurros apresurados. Te lo juro, Clara, tu abuelo no pertenece a ese infierno. Lo cuidan porque tienen miedo de que hable. Hoy escuché algo en la sala de custodios. Mencionaron que el juez tiene un trato especial con el fiscal y que hay órdenes estrictas de poner todo bajo llave, a cualquier precio. El estómago de Clara se encogió más. Algo muy grande estaba en juego, y había manos poderosas moviendo los hilos. Se desbordó en lágrimas, no de pena sino de rabia y frustración. Leticia la abrazó, olía a jabón barato y perfume de jazmín, ese efímero olor a esperanza en medio del desastre. Antes de irse, Leticia le entregó una nota arrugada, escrita a mano por Salvador desde la prisión. Sus letras temblorosas decían solo: si encuentras la verdad, protégela. Hay vidas ahora, como antes, en peligro. El mundo de Clara se sacudió entero. Comprendió que el caso de Salvador era apenas la superficie de algo mucho más oscuro, una red de poderosos empeñados en silenciar testigos y manipular el pasado. Sintió una profunda mezcla de miedo y valor, abrazó la nota junto al pecho, juró que no permitiría que callaran la verdad, ni aunque eso la pusiera en el mismo filo del peligro. Esa noche, el viento retumbó bajo las puertas, y cada sombra en la casa parecía un testigo silenciado, una advertencia viva de que ahora, Clara también era parte de la batalla. Lo único que calmó su pulso fue el leve fragor de la lluvia volviendo, como si el destino, aún empapado de secretos, le susurrara que no estaba sola en la lucha. Capítulo 7. Códigos y confesiones. La madrugada se deslizaba sobre la ciudad como un manto pesado de incertidumbre. Dentro de la casa, Clara apenas pegó los ojos. Se la pasó sentada frente a la mesa, rodeada de papeles, los depósitos que le había dado Andrés, la nota arrugada de Salvador, el sobre con la cuerda roja. Afuera, la lluvia caía a ráfagas intermitentes, salpicando contra las ventanas y arrastrando el aroma metálico del asfalto frío. El cansancio le nublaba el juicio por momentos, pero algo en la caligrafía temblorosa de su abuelo la hacía volver una y otra vez a la nota. Si encuentras la verdad, protégela, leía en voz baja. El tacto del papel, rugoso y débil, parecía transmitirle no solo el miedo, sino la esperanza agónica que aún animaba al hombre en la celda. Al despuntar el alba, Clara repasó cada uno de los documentos bajo una luz anaranjada. Se detuvo de nuevo en la lista de nombres. Ahora que sabía lo de la familia Torres y el testimonio silenciado de Andrés, todo adquiría un matiz sombrío. Había anotaciones en la hoja, números y abreviaturas raras junto a varios nombres, marcas que parecían inocentes pero que luego, al repasarlos, le dieron la impresión de ser un código. ¿Qué si no son solo nombres?, susurró. Corrió a la computadora, abrió un archivo y comenzó a cotejarlos con recortes archivados digitalmente durante horas. Al poner atención, notó que varios números correspondían a fechas, jornadas de detenciones, protestas universitarias, desapariciones. Otros eran siglas de lugares. CN era la Casa Nacional, el principal recinto revolucionario de los años 80. Sintió el corazón acelerarse. Entre los nombres y códigos, uno en especial llamó la atención: B. Vilas Boas 47/LJ. Buscó entre las cartas, los libros viejos de la biblioteca de su madre. Casi por azar, halló un libro grueso de leyes, con iniciales similares garabateadas en la solapa: L. Jurado. Lo abrió con manos temblorosas.
Entre las páginas, deslizado con esmero, encontró un papel casi transparente. Era una carta de Beatriz a Salvador. Nos amenazaron, Salva. Dicen que si alguno habla, habrá más sangre. El jurado está controlado, hasta el fiscal les debe favores. Me voy, pero si llega el día, usa el código 47 para encontrar a Torres y limpiar su nombre. No dejes que el miedo nos entierre de nuevo. El olor a tinta vieja y papel quemado le revolvió el estómago. Código 47. ¿Pero qué era? ¿A quién debía buscar? Sintió pánico y, al mismo tiempo, una claridad furiosa. Tenía que ir más allá, encontrar la pieza perdida en esta red de poder. Ese mismo día, Clara decidió visitar la Casa Nacional, hoy un centro social semiabandonado. Caminó entre pasillos largos, desgastados, donde las paredes exudaban humedad y olían a historia. Los mosaicos rotos y los altos ventanales llenos de polvo recordaban otro tiempo, cuando ahí se planearon fugas, asambleas y resistencias. En una oficina pequeña al fondo, buscó entre archivadores olvidados. De pronto, detrás de un librero, halló una carpeta con el sello antiguo del Ministerio de Justicia, Confidencial Caso Torres, 1988. Sus manos sudaban, su respiración contra el silencio de la sala fue lo único que la sostuvo. Abrió el archivo, transcripciones de grabaciones, fotografías borrosas de Arturo y Álvaro Torres, órdenes de detención y un informe devastador. Ambos habían sido investigados por coacción y manipulación de testigos durante la dictadura. Clara tembló al reconocer el origen de los hilos. Los jueces Torres habían sido quienes condenaron a los amigos y a los colegas de Beatriz y Salvador. El fiscal actual, según las notas, era un protegido de la familia. La red que los atrapaba seguía viva, tejida con miedo y favores viejos. De regreso a casa, con los documentos escondidos en la bolsa del abrigo, recordó la carta de Salvador, protégela. Ahora tenía pruebas tangibles, pero el precio de exponerlas subía con cada paso. En el trayecto, la ciudad parecía observarla, ruedas de patrullas lentas, rostros difusos detrás de paraguas, murmullos que se alzaban a su paso. Leticia la esperó en la esquina, los ojos vigilantes. Había accedido a revisar archivos confidenciales en la prisión. Nerviosa, se acercó rápido. Clara, hay movimientos extraños en el penal. Dicen que quieren trasladar a tu abuelo antes del juicio final. Temen lo que pueda contar. Escúchame, tienes que presentar esas pruebas pronto, o no habrá manera de frenarlos. El miedo de Leticia era un reflejo del suyo propio. Volvió corriendo a su cuarto, sacó una cámara y fotografió los documentos, subiendo todo a un sitio seguro en la nube. Solo en ese acto sintió un poco de alivio. Al caer la noche, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. La voz, ronca y seca, quizá un vestigio del pasado, pronunció. Hay más nombres en la lista. Ahora sabes que no estás luchando sola. ¿Estás dispuesta a descubrirlo todo, aunque te cueste más de lo que imaginas? El temblor recorrió a Clara. Pero el miedo ahora ya traía consigo una determinación dura, casi feroz. Comenzaba a amanecer y, afuera, la lluvia finalmente se había ido. El aroma fresco de la tierra anunciaba que, aunque la noche había sido larga e incierta, la verdad, oculta entre códigos, confesiones y silencios, estaba más cerca de ver la luz que nunca. Capítulo 8. El eco de los caídos. El alba llegó tímida, apenas asomando tras las nubes grises y bajas. El aire estaba empapado, lleno de ese aroma a tierra lavada que Clara siempre había asociado con comienzos, pero que ahora traía solo ansiedad. Se sentó frente a la ventana, con las carpetas desparramadas en torno a ella. Informes, fotos antiguas, cartas de Salvador, recortes que hablaban de protestas silenciadas y otras tantas cicatrices del ayer. Clara repasó los nuevos hallazgos bajo la luz de una lámpara mortecina. El expediente sobre la familia Torres la ponía al borde. Las pruebas que conectaban al juez y al fiscal con viejos crímenes eran piezas que, por fin, daban forma al rompecabezas envenenado. Recordó la voz anónima en el teléfono la noche anterior. ¿Estás dispuesta a descubrirlo todo? Se preguntó si realmente tenía el valor para seguir adelante,
pero la imagen de Salvador, su propio miedo mezclado con la dignidad persistente, la empujó a ponerse de pie. Con dedos temblorosos, redactó un correo electrónico dirigido al director del periódico más influyente de la ciudad, adjuntó las fotografías y documentos clave, y escribió solo una frase para el asunto: la verdad sobre el caso Vilas Boas y los Torres. Titubeó antes de enviarlo. El riesgo era enorme, no solo para ella, sino para Leticia, Andrés y todos los que tocaban esas heridas abiertas. Pulsar enviar fue como soltar un ancla al abismo. Las horas siguientes fueron un desfile de dudas y sobresaltos. Primero, el teléfono cayó en un silencio sepulcral. Luego, un mensaje anónimo: revisa la tumba sin nombre en el Panteón Central. Hay respuestas. Era apenas mediodía cuando Clara, sin pensarlo más, abrigó sus hallazgos en un bolso y salió a la calle. La ciudad, a esa hora, retumbaba con un bullicio ingrato. Los colectivos rugían sobre el asfalto, los vendedores gritaban ofertas y unos niños arrojaban piedras en una plazoleta. El Panteón Central era un oasis de sombras y murmullos apagados. Las lápidas, deslucidas y cubiertas de musgo, formaban un mapa antiguo de penas ajenas. Caminó cuidadosamente, siguiendo los números que el desconocido había dejado en el mensaje: Sector H, fila 9, posición 47. Ahí, bajo la sombra de un ciprés retorcido, halló una tumba sin nombre ni flores, solo una loseta gastada cubierta por grava. Escarbó con manos temblorosas, entre el miedo y la urgencia. Debajo de las piedras vio el destello de una bolsa plástica envejecida. Dentro, encontró una libreta pequeña y una foto en blanco y negro: 6 estudiantes, uno de ellos Salvador, otro la joven Beatriz, y en medio, un joven oscuro y recio que no reconoció. Al abrir la libreta, leyó solo 3 frases, escritas a mano con tinta corrida: los caídos nunca son olvido. Si la justicia calla, la memoria grita. Nadie en este círculo es inocente ni seguro. Sintió un escalofrío. Apoyó la frente contra la lápida fría. Por un momento deseó rendirse, regresar a la vida sencilla donde las mayores preocupaciones eran los exámenes o las recetas familiares. Pero entendió, tal como enseñaron Salvador y Beatriz en su juventud, que romper el silencio requiere sacrificios imposibles de medir. Regresó a casa entre la lluvia que volvía a caer, silenciosa pero decidida. Al abrir la puerta, el teléfono fijo sonó estridente, como una alarma. Al otro lado, el director del periódico, voz ronca, cansada, pero decidida, le dijo: va a ser peligroso. Esto va más allá del caso de tu abuelo. Si decides seguir adelante, tendrás protección, pero no habrá marcha atrás. Clara aceptó sin reservas. Sabía que no podía detenerse. Ahora el círculo parecía cerrarse, la espiral de miedo y coraje apretando más fuerte. Esa tarde, fue a la prisión con Leticia. Consiguió, no sin dificultad, un pase especial para hablar con Salvador. El cuarto de visitas era frío, con luces blancas y bancos de metal. Cuando Salvador entró, lo vio envejecido, la mirada opaca, pero al reconocerla, sus ojos brillaron, aunque fuera solo por un instante. Traje esto, le dijo Clara, pasándole la libreta y la foto bajo la mesa. Salvador asintió, apretando la foto con fuerza. Muchas veces fue más fácil olvidar, hija. Pero la memoria no perdona, y los caídos nos miran desde ese lugar sin paz. Lo que has hecho requiere coraje. Prométeme, pase lo que pase, que nada ni nadie te hará callar. Eso es lo único que nos queda. Las lágrimas de Clara se deslizaron silenciosas. Solo pudo abrazarlo como pudo, apenas un roce de manos, sabiendo que en ese gesto estaban todos los secretos, todos los daños y toda la esperanza. Al volver a casa, el cielo había despejado lo suficiente para dejar pasar una línea de luz sobre el jardín. Los rosales, tosudos, abrían nuevos botones entre la tierra maltratada. Clara entendió entonces que el verdadero peso de la justicia no estaba en los veredictos o en las sentencias, sino en atreverse a sostener la mirada de los caídos, a reivindicar sus nombres y a no ceder nunca el testigo de la verdad. Con el corazón agitado y la memoria ardiente, se preparó para lo que vendría,
consciente de que el eco de los caídos y el murmullo de los vivos seguirían empujando la historia hacia adelante, aun cuando el miedo gritara más fuerte que la esperanza. Capítulo 9. A cara descubierta. La noche anterior no trajo descanso a Clara. El peso de la libreta recién encontrada, la foto antigua donde el pasado tomaba forma tan nítida, y las palabras de Salvador retumbando aún en su corazón, le impidieron dormir. Sentía que una frontera había sido cruzada, que cada paso ahora la acercaba más al abismo, pero a la vez, no podía detenerse. Tras cada portazo del miedo venía un nuevo ardor de esperanza y terquedad. La mañana siguiente amaneció con un viento helado y persistente. Clara se envolvió en un suéter grueso, respiró hondo y abrió su correo. El periódico publicaba en la portada digital un artículo explosivo, basado en los documentos que había enviado. La foto de Salvador, joven y al lado de Beatriz, acompañaba un encabezado lapidario: Red de poder, jueces, silencios y crímenes sin justicia. A lo largo del texto, el círculo de los Torres y sus favores con el poder judicial quedaban expuestos ante toda la ciudad. Los comentarios en la página no tardaron en explotar. Algunos pedían justicia, otros hablaban de conspiraciones y amenazas, pero la palabra estaba lanzada al viento: ahora nada sería igual. Después de leer el artículo, los nervios le hacían cosquillas en el estómago. Cerró la página y marcó de inmediato el número de Leticia, quien prometió estar atenta por si cualquier represalia alcanzaba a Salvador. Clara, por su parte, decidió dejar de ocultar su investigación. Ese día, acudió sola al tribunal, con la cabeza en alto y la maleta repleta de pruebas, copias del expediente oculto, las fotografías de la libreta y la declaración grabada de Andrés, el exguardia. El edificio judicial hervía de periodistas. Al llegar a la entrada, sintió la multitud de miradas sobre su espalda, algunos con admiración, otros con suspicacia. Vio a Miguel Vasconcellos, el abogado de su abuelo, aguardando ansioso en la antesala. ¿Seguro que quieres hacerlo?, le preguntó en voz baja, preocupado por el peligro real de ir demasiado lejos. Clara asintió. No iba a detenerse. La sala estaba llena. El juez Torres presidía con un gesto de piedra, y el fiscal, acorralado por el escándalo, parecía temblar dentro de su elegante traje oscuro. El rumor de la sala se volvió murmullo cuando Clara pidió la palabra. Se levantó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz transformada en algo más grande que ella misma. Hoy no vengo solo por Salvador Vieira, dijo, sosteniendo las carpetas frente a todos. Hay pruebas de manipulación en este juicio, de amenazas y silencios peligrosos que llevan años persiguiendo no solo a mi abuelo, sino a decenas de personas. Los Torres, el fiscal, viejos aliados, todos han contribuido a proteger los crímenes del pasado. Aquí están los documentos, los testigos, las fotos, alzó la libreta y la foto descolorida. Y hay más personas dispuestas a hablar, aunque les cueste el alma. La reacción fue inmediata. Murmullos, gritos, destellos de cámaras y radios estallando con noticias en todo el país. El juez, pálido, intentó recuperar el control, pero ya era tarde. A cada pregunta de los abogados, Clara respondía con una firmeza inusitada y el público guardaba silencio. La red de poder había perdido el escudo del anonimato. Leticia, en la parte trasera de la sala, sostenía la mirada, orgullosa. El fiscal, acorralado y tartamudeando, intentó desacreditarla, pero Vasconcellos contraatacó con la copia original del expediente, la letra y firma de Arturo Torres, las notas sobre manipulaciones y los registros de llamadas manipuladas. Finalmente, el juez Torres, ante las miradas atentas de la prensa y sus propios colegas, no tuvo más remedio que declararse impedido para continuar con el caso. En cuestión de horas, el escándalo explotó. El tribunal designó urgentemente a un juez suplente para evitar mayores daños institucionales. Varios exfuncionarios fueron arrestados y se abrieron investigaciones paralelas que pronto circularían por todo el país. Salvador sería liberado, pero la verdadera sentencia recién comenzaba, la de enfrentar la memoria pública y la revisión, dolorosa pero necesaria, de toda la maquinaria podrida que había protegido a los culpables. Esa tarde, Clara salió del tribunal entre abrazos y lágrimas, de Leticia,
de Andrés, de la propia Marta, que había viajado para verla de pie, entera y luminosa en la tempestad. Afuera, el aire era fresco y el cielo, aunque aún cubierto de nubes, parecía estar cediendo a la luz. Se sentó en una banca a las afueras, la cabeza entre las manos. Sintió una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Había ganado una batalla, pero sabía que la guerra contra el olvido era mucho más larga. Pensó en Salvador, esperando saber la noticia en una celda iluminada por un rayo menguante de sol. Pensó en Beatriz, en los caídos sin nombre, en los recuerdos que serían dignificados, por fin, en la historia de todos ellos. Cuando Leticia finalmente se sentó a su lado con 2 cafés humeantes, Clara permitió que la esperanza, aunque frágil, la reconfortara brevemente. Tal vez, pensó, era así como se rompen los ciclos del miedo, a cara descubierta, con la memoria en la voz y la justicia en el horizonte. Por primera vez en semanas, pudo ver que el futuro, aunque incierto y todavía amenazante, también se teñía de la luz dorada de las posibilidades. Capítulo 10. Bajo la lluvia del pasado. El aire de la ciudad estaba espeso, atrapado en ese raro ciclo después de la tormenta, cuando lo que era limpieza se convierte en bochorno y la atmósfera parece negarse a soltar el peso de todo lo que sucedió. Clara había regresado a casa, aunque esa palabra le resultaba ya ajena. Las paredes respiraban igual que ella, vigilantes y tensas. Las horas pasaban lentas, llenas de informativos repetidos, mensajes de desconocidos y rumores sobre la caída de un sistema tras su explosiva declaración en los tribunales. Pero en el fondo de su pecho, sabía que aquello era apenas el principio. A Salvador lo habían trasladado a una celda de mayor seguridad mientras se concretaba su puesta en libertad. El procedimiento se alargó con excusas burocráticas. Supuestamente, estaban tomando precauciones a raíz de la explosión mediática. En realidad, parecía una maniobra para demorarlo hasta que el polvo legal se asentara. A Leticia la habían apartado de su puesto y mantenida bajo investigación, por manejo inadecuado de información. El poder, aunque golpeado, pataleaba y buscaba venganza. El teléfono de Clara vibraba sin cesar. Llamadas de periodistas extranjeros, viejos amigos de su abuelo, mujeres y hombres que decían custodiar la memoria colectiva. Pero también mensajes anónimos, amenazas veladas, insultos, advertencias. Una madrugada, una nota fue deslizada bajo su puerta. No todos los monstruos se dejan atrapar. Ojo por ojo. El miedo volvió a cuajarse en el ambiente, cada sombra parecía una amenaza, cada silbido, una señal de vigilancia. Una tarde, mientras el cielo volcaba agua a cántaros sobre los techos de la ciudad, Clara recibió una llamada silenciosa, luego una segunda y finalmente, una voz disfrazada de estática. Alguien viene por él. Lo quieren muerto antes de que salga. No confíes en nadie del penal. El mensaje terminó y la conexión se cortó antes de que pudiera reaccionar. Clara sintió entonces que la sensación de peligro no era paranoia, sino una verdad terrible a punto de desbordarse. Reuniendo el valor que le quedaba, marcó a Miguel Vasconcellos, el abogado de Salvador, y citó a Andrés y Leticia en su departamento. El viento pegaba contra los ventanales y los relámpagos hacían saltar la luz. Por primera vez comprendió la soledad de quien sostiene una verdad incómoda. Llegaron a las 7 de la noche. Andrés tenía el rostro demacrado, los nudillos sangrados y la mirada inundada de fronteras invisibles. Leticia entró mirando por encima del hombro, las manos crispadas, ese olor a lluvia que parecía perseguirla. Vasconcellos, por su parte, hojeaba sin cesar un expediente, murmurando que todo se movía demasiado rápido. Hoy intentaron asaltar a uno de los jueces suplentes, dijo, mientras el agua golpeaba fuerte contra el cristal. Hay gente muy poderosa asustada, pero también rabiosa. No quieren que tu abuelo declare sobre los otros desaparecidos del grupo. Clara supo entonces, sin lugar a dudas, que el caso superaba la historia de Salvador. Los archivos, las listas, las conexiones con crímenes de la dictadura, todo amenazaba con desenterrar nombres que se creían muertos, secretos que jamás debían volver a la superficie. Pero cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva feroz. El sonido de la lluvia se mezclaba con el repiqueteo de las gotas en una vieja sartén, el tropel ansioso del tránsito lejano,
el zumbido de los cables. Miguel propuso pedir protección policial, pero Andrés lo disuadió. Si alguien de la fuerza está implicado, llamar a la policía servirá de poco. Propongo armar una comisión de derechos humanos, meter presión y exigir que Salvador no esté solo ni un segundo. Leticia se inquietó. Escuché en la sala de guardias que hay custodios dispuestos a todo por unas monedas. Si quieren callarlo de verdad, lo harán parecer un suicidio o una riña fatal. No podemos esperar a mañana. Durante un momento, el pánico trató de colarse entre ellos. Clara, sin embargo, sintió como el miedo cedía paso a un tipo de claridad nueva, casi feroz. Llamó, una y otra vez, a la fiscalía. Envió correos, grabó mensajes de voz y anotó nombres de activistas que podrían ayudar. Mientras lo hacía, afuera la tormenta era apenas el eco de lo que se gestaba en el penal. A las 11 de la noche, su celular vibró de nuevo. Un video llegó, anónimo, mostraba a Salvador solo en su celda, mirando por la diminuta ventana, y a dos figuras encapuchadas deslizarse por el pasillo. Retumbó el pulso en el pecho de Clara. El video terminó de golpe, sin más información. El mensaje solo decía, la cuenta regresiva comenzó. El grupo se movió de inmediato, llamando a la Defensoría Pública, al equipo de derechos humanos del periódico y a las redes sociales, enardeciendo la denuncia de cualquier intento de soborno o ataque contra Salvador. Vasconcellos juró conseguir una orden para un traslado urgente, Leticia fue a buscar contactos solidarios dentro del penal, y Andrés ofreció vigilar la puerta por si alguien los acechaba. Pero la noche se volvió interminable. Afuera, la tormenta se transformó en llovizna y luego en bruma. El silencio dejó oír el crujir de maderas viejas y el chillido lejano de frenos sobre asfalto mojado. Clara permaneció junto al teléfono, insomne, mirando cada mensaje, refrescando la página de noticias, temiendo hallar allí la confirmación de sus peores presentimientos. Finalmente, a las 4 de la mañana, suena un golpe seco en la puerta. El corazón de Clara casi se detuvo. Andrés se adelantó con un filoso en mano, pero tras unos segundos, escucharon una voz familiar, era Leticia, empapada, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Salvador sigue vivo, consiguió decir, pero lo han intentado forzar a confesar crímenes que nunca cometió. Está débil, lo golpearon, y le inyectaron algo. La resistencia de algunos internos y la presión mediática impidieron que fuera peor. Yo, ya no puedo regresar, ya saben que colaboro contigo. Dejó caer una pequeña bolsa con pertenencias de Salvador, una carta escrita a toda prisa, unas páginas arrugadas y la foto de Beatriz ya decolorada por el sudor y el tiempo. En la carta, Salvador apenas podía sostener la pluma. Si caigo, que la memoria no se entierre. Denuncia el pacto. Nombres: Camargo, Rosales, Juez 2, hay más, todos están en la lista de Beatriz. Te quiero, niña. Vive sin miedo. No dejes nunca que la lluvia lave el pasado. Insiste. Hazlo por todos. Clara sintió que las lágrimas brotaban calientes, mientras afuera una patrulla cruzaba la calle a baja velocidad, sus luces rojas brillando en la niebla como ojos de bestia acechando. Entendió que la batalla era más grande de lo que aún alcanzaba a ver, era una guerra de fondo, contra el olvido institucional, y solo había dado el primer zarpazo. Andrés cerró cortinas y apagó luces. Vasconcellos hacía llamadas desesperadas, exigiendo la intervención de organismos internacionales y el resguardo físico de todo el grupo. Leticia, temblando, le confesó a Clara en voz baja: no sé si lo logramos. Hay más nombres, hay más hombres en la sombra. Nunca se trata solo de un juicio, es toda la red, toda la ciudad, la memoria y las heridas. No hay marcha atrás, Clara. Solo sigue. El sol comenzaba a insinuarse, pálido y hostil tras la cortina de lluvia. El aire olía a tierra removida, a pólvora y a miedo. El teléfono de Clara vibró de nuevo, una alerta de última hora. El periódico anunciaba que el fiscal había desaparecido. Un escalofrío los atravesó a todos. No era solo el sistema tambaleándose, alguien estaba dispuesto a borrar testigos, a hundir las piezas sueltas del pasado si eso era necesario. Cuando la luz de la mañana terminó de instalarse, Clara supo que la batalla apenas comenzaba.
que la cuenta regresiva seguía en marcha, y ahora todos ellos, ella, Salvador, Leticia, Andrés, estaban marcados. Apretó la carta contra el pecho y miró por la ventana. La lluvia ya no ocultaba amenazas. Ahora, la ciudad amanecía despierta y peligrosa, el futuro inexplicablemente abierto, tragando el miedo y devolviéndolo en forma de coraje. Y en ese umbral, Clara juró no perderse ni callarse jamás, aunque la verdad la obligara a sumergirse, una y otra vez, bajo la lluvia viscosa del pasado. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.